Francia es la nación donde comienza a desarrollarse la animación de modo institucional. En su origen aparecen los medios urbanos, a causa de la toma de conciencia de los problemas de la ciudad, como consumo, aislamiento, marginación, etc. En el medio rural aparecen más tarde y con otro carácter que incide más en los problemas laborales, de organización o de tipo económico. En Francia surge el término de democratización cultural en los años 60, con el impulso de los colectivos de artistas, bajo programas de orientación cultural de origen privado, pero con un fuerte apoyo institucional. Y así nacen las casas de cultura. La animación sociocultural está enmarcada en la sociedad del ocio, anunciada ya en los años 60. De hecho, se suele identificar a Francia como el país donde primeramente se utilizó la palabra animateur, que es el término de animación. En los 70 se consiguió un desarrollo importante con la creación de escuelas de animadores de tiempo libre y el reconocimiento de las actividades de los centros de vacaciones, casas de juventud y las casas de cultura. En 1936 fue la primera aparición del primer ministro del ocio, Leo Lagrange. También hubo movimientos más grandes de vacaciones sociales, que eran las vacaciones todas pagadas. En 1937 hubo colonias de verano, que son la posibilidad de niños de irse solos de vacaciones acompañados por instructores de niños, y los centros de entretenimiento, de métodos educativos. También en el año 1945 hubo el derecho de la seguridad social, y después la educación se vinculó con el turismo y una gran rama de la animación sociocultural. En Francia, el Frente Popular viabilizó un sistema de educación popular paralelo al sistema educativo curriculum-cular, en el que se enseñan formas y valores de vida en sociedad. Se crean talleres de animación sociocultural con especializaciones por públicos basados en criterio de edad, de nivel social y de los instrumentos de trabajo, sean artes plásticas, música, teatro, deporte, etc. El mayor enfoque de las actividades es dirigido a los niños y a los ancianos porque tienen más tiempo libre. En Francia, algunas empresas que promueven la animación son Animotion, que con más de 1000 eventos cada año es el número 1 europeo en alquiler de animaciones de deportes interactivos. Otro sería Maeva Events, un proveedor de servicios que desarrolla su actividad en el sector de organización de seminarios y congresos, que también está pendiente en los sectores DJ y de animación. En Francia se pueden encontrar distintas actividades de animación para los turistas, pero las más comunes son el show de noches de cabaret, visitar una vinatería para deleitar el paladar y recorrer las distintas galerías de arte que se encuentran en Francia para conocer algunas de las obras más famosas. El término de animación sociocultural fue utilizado por primera vez por la UNESCO en el año 1955 y responde a modelos de intervención social que ya se estaban usando en Latinoamérica. En Latinoamérica se han dado dos procesos, que son programas de la UNESCO, FAO, ONU, etc., en un intento de sometimiento al poder establecido y de desarrollo económico. Son de apoyo oficial. Otros son programas surgidos y elaborados en los propios países de corte liberador y de ruptura con la situación vigente. Son de iniciativa privada y ligadas a un sector de la Iglesia o son partidos de izquierda. De esta corriente es heredera la Asociación de Animación Sociocultural que se hizo en Euskadi en los años 60 y 70. También México habla de promoción sociocultural y animación. Y es que la dimensión social está atendida por el llamado desarrollo comunitario y la educativa por el movimiento de la educación popular. Estos movimientos son herederos de dos modelos de intervención socioeducativa de extensa tradición, que son el trabajo social y la educación. En esta evolución se observa la
incorporación de varios postulados metodológicos y prácticos de la animación que se deben añadir a aportaciones de filosofía y teología. De todos los ámbitos de intervención, el más relacionado con el tema es el de llamado educación popular, de modo que en algunos foros se ha presentado esta educación como la animación en versión latinoamericana. La animación sociocultural y la educación popular son campos de actuación de vinculaciones constadas pero no identificables, pero provienen de itinerarios históricos, etc. En conclusión, este término en México y en América Latina se entiende de modo diferente que en otros países, ya que en México, y en América Latina se entiende por aspectos más socioeducativos que encuadran a la educación, mientras que la animación atiende fundamentalmente al desmontaje de los mecanismos ideológicos culturales de dominación, y todo esto apunta al fortalecimiento de las organizaciones de base. En México, la animación se lleva a cabo tomando en cuenta, independientemente de las características de la discapacidad, los gustos, preferencias e intereses de las personas que nos visitan, y de esta manera buscar la igualdad e integración de estas. En las ciudades que cuentan con centros históricos se hacen recorridos peatonales para admirar su arquitectura. Una de las formas más representativas de la recreación son las discotecas, las cuales deben contar con instalaciones accesibles y prestar la atención que requieren las personas con discapacidad, ya sea con movilidad limitada, ciega y débil visual, sorda y con discapacidad intelectual. El sector turismo es uno que está en constante crecimiento y este requiere del empleo de diferentes estrategias que permitan la mejora de sus servicios, donde la animación turística podría añadir valor. Por ello, se han creado diferentes empresas, organismos gubernamentales, no gubernamentales, etc., que son los principales actores que ayudan a promover este tipo de animaciones. Algunos ejemplos son, en México, una de las empresas más conocidas es Xcaret, una empresa que ayuda a la animación, ya que es un parque acuático, temático, de diversiones, ecoarqueológico y más, en un solo lugar que ayuda a los turistas a tener una mejor experiencia. Animación en México son el show maya que se realiza en Xcaret, en el que también se muestra la cultura de México, el turibús en la Ciudad de México, en el que visitan distintos sitios y monumentos de la ciudad, y el show del barco pirata en Puerto Vallarta, donde los animadores realizan una presentación mientras interactúan con los asistentes. La animación turística en España comenzó con las primeras ideas en los años 60 a través de las diferentes actividades de educación popular llevadas a cabo por instituciones pertenecientes a la Iglesia Católica y a movimientos sociales en la clandestinidad. La propuesta de actividades de tiempo libre para campamentos y albergues dirigidos básicamente para la infancia y la juventud en épocas estivales y aprovechados por las organizaciones políticas en la clandestinidad, y consecuentemente la realización de cursos para la formación de animadores necesarios para desarrollar las mismas. En los años 80 la animación se consolida como intervención socioeducativa y se diferencia de otras intervenciones como la gestión cultural o el tiempo libre. Es ahí cuando se comienzan a crear escuelas públicas de formación de animadores en ayuntamientos y comunidades autónomas, puestos de trabajos, etc. En los años 90 fue la etapa de la modernización y en consecuencia de la normalización de la animación sociocultural como estrategia metodológica de intervención socioeducativa. Se institucionaliza al entrar en la universidad y se constituye como una profesión socioeducativa. En la década del 2000 al 2010 fue la etapa de regeneración con la necesidad de innovación en los tiempos complejos y de crisis económica que nos está tocando vivir. En España la animación está enfocada más que nada en empresas turísticas como lo son los hoteles. Existe una empresa llamada el Observatorio de la Animación Turística, que ésta se encarga de hacer análisis sobre el estado de la animación turística en la industria hotelera española. El observatorio aporta datos reales que ponen en valor la animación turística como activo estratégico capaz de atraer y retener a los huéspedes en un escenario en constante cambio. En España
Algunas empresas dedicadas a la animación turística es Enjoy Animation. Es una empresa que se ha dedicado a diseñar servicios de animación que aporten valor añadido a los establecimientos turísticos. Otra sería Gestioso, empresa de animación turística que es especialista en diseñar programas de animación que ofrecen un programa espectacular estudiando las necesidades de cada hotel y ofreciéndoles a sus clientes actividades a diferentes horas del día. Las actividades de animación más comunes en España son las actividades en la piscina, en las que pueden participar tanto niños como adultos. Y hay distintos hoteles que realizan algunas pool party para romper el hielo entre sus huéspedes y crear ambientes más amigables.